Muy bien, y como parte del inicio de la noche de hoy, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿no? Para concentrarnos y estar acá en sala. Verán, yo les voy a pedir inicialmente que todos aquellos que puedan enciendan su cámara. El encender la cámara es un proceso clave para los procesos de capacitación virtual. No es algo obligatorio, pero sí algo necesario para hacer que el proceso sea más eficiente, ¿no? Sea más eficiente. Entonces, todo el que pueda, ayúdeme encendiendo su cámara. ¿Ves? Gracias, Santiago. Gracias, Anthony. A ver quién más se anima por ahí. Gracias, Santiago, Anthony, Andrés. Gracias, Andrés. Marcelo, Fernando, Ana Paula. Déjense ver, como dice. Vamos a hacer una actividad y para esta actividad, pues, es importante tener la cámara encendida, ¿no? Porque eso es lo que va a garantizar que podamos interactuar. Esta actividad se llama la moneda perdida, ¿bien? Ese es el nombre de la actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en algo muy sencillo, ¿bien? Por el interno, yo les voy a indicar a usted que usted es el portador de la moneda. Bien, usted en el chat de Zoom, usted sabe que uno puede comunicarse con todo el grupo o puede comunicarse solamente con una persona, ¿no? Entonces, por chat privado yo le voy a decir, por ejemplo, Andrés, usted tiene la moneda. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bien, usted va a agarrar cualquier objeto que sea pequeño. Bien, en mi caso yo voy a utilizar este dispositivo. O puede ser una moneda de 1 centavo, un objeto pequeño, que el rato que usted muestre la mano a la cámara no se puede apreciar que tiene algo en la mano. O sea que si usted pone sus dos manos, a ver, ahí estamos, usted no sabría en cuál de las dos este objeto o si no tengo nada. Bien, ¿cuál va a ser nuestra misión? Nuestra misión va a ser adivinar quién es esa persona que tiene el objeto. De todos, una sola persona lo va a tener. Bien, ¿y quién es la persona que lo va a tener? La persona que a través del chat de Zoom yo le voy a indicar, usted tiene la moneda. Bien, usted tiene el objeto. ¿Me expliqué tal vez con la dinámica de la actividad? ¿Con cómo se trata o no? ¿Podría repetir, Robert, por favor? Perfecto. Súper sencillo, ¿bien? Usted va a tener a mano un objeto pequeño, ¿bien? En mi caso yo escogí este, pero puede ser una moneda, que de hecho el juego nace de una moneda. Usted puede tener una moneda de 1 centavo, ¿no? Un objeto pequeño. Lo va a tener a mano, pero las manos las va a tener libres, ¿bien? Libres, solo que yo a uno de ustedes les voy a indicar por el chat de Zoom, por interno, usted tiene la moneda. Entonces, cuando yo le diga que usted tiene la moneda, usted va a agarrar el objeto y todos vamos a poner las manos al frente de la cámara cerradas, bien cerradas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar, a ver, Ana Paula, ¿quién tiene la moneda? Y Ana Paula va a decir Robert. Entonces, cuando diga Robert, si yo tengo la moneda, debo mostrarla, bien. Me lo muestro a cámara que yo sí la tengo y es un punto para Ana Paula, digamos. Porque adivine. Entonces, cada uno de ustedes va a tener dos oportunidades de descubrir quién tiene la moneda. Eso es todo. Sencillo, sin muchas complicaciones. Bien, entonces ya ustedes tienen su objeto ahí a mano, tal vez. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya me comunico con el primero. Al interno me comunico con el primero. Vamos a ver a quién será. ¿Quién será? ¿Quién será? Perfecto. Pilas ahí del chat del Zoom. ¿Eh? Ya le envié el mensaje al primero. Usted ve el chat de Zoom. Si no ve ningún mensaje, quiere decir que usted no es el elegido. Bien. Entonces esperamos que las personas que estén ahí atentas, ya el elegido tiene en el chat su misión, así que agarre su objeto y todos mostramos nuestras manos en puño, cerradas, ¿no?
en cámara, nuestras manos en puños cerrados. ¿Sí? No, pero verán que no abren las manos y después las cierran, pues no tiene caso. Bien, manos en puños cerrados. Bien, entonces, veamos. Le preguntamos a Andrés. Andrés, ¿quién crees tú que tiene la moneda? Enciende el micrófono, Andrés. Sí. Ahora, yo creo que la moneda la tiene Anthony. Anthony, muéstranos a ver si tienes la moneda tú, Anthony. Sí, la tenía Anthony. Excelente. Dice Andrés, es que no estaba muy complicado porque Santiago hizo esto. Dice, con las manos cerradas, listo. Ya como que por descarte, Santiago no era. Muy bien, excelente. Ahora quisiera que me confirmen Fernando, Marcelo y Ana Paula si están en sala, ¿no? Quisiera que me confirmen si están para hacerles participar aun cuando no puedan encender su cámara. ¿Bien? Perfecto, gracias Ana Paula por confirmar. ¿Bien? Ya sabemos que te podemos hacer participar a ti también, ¿no? Vamos con el siguiente. Ahora vamos con el siguiente. Pilas ahí en el chat del Zoom. Ya la persona le envié el mensaje. Así que con cuidado, ya con sus puños cerrados van a poner sus puños en cámara, ¿no? Uno de los puños es suficiente, ¿ven? Que es donde usted va a esconder. Entonces le preguntamos, a ver, Ana Paula, ¿quién crees tú que tiene la moneda, Ana Paula? Pero no veo las manos de Andrés. No, mentira. Buenas noches. Yo creo que la moneda la tiene Andrés, no sé, por su Andrés, cara. muéstranos tus manos. No, Andrés no tiene la moneda. Una segunda oportunidad, Ana Paula. Puede ser Santiago. Santiago, ¿tú tienes la moneda, Santiago? Santiago tenía la moneda. Muy bien, Ana Paula, excelente. Una vez más, vamos a poner otra persona acá. Otra persona. Pilas ahí en el chat. Listo, ya fue enviado el mensaje, ¿no? Entonces, con sus puños bien cerrados, vamos a mostrar el puño, ¿bien? Vamos a mostrar el puño. Y ahora vamos a ver a quién hacemos intervenir. Marcelo tal vez está por ahí. Fernando. Y si no, vamos con Anthony. Anthony, ¿quién tiene la moneda, Anthony? Ahora sí, Andrés. Ahora sí, Andrés. Era evidente, Excelente. porque Dice por ya la hemos descarte. tenido. Claro. Yo también dije, bueno, vamos a poner a Andrés, pero tal vez por descarte. Muy bien, entonces ya estamos acá en conciencia plena, presentes, vamos a iniciar la sesión de hoy. Bien, la semana pasada, el martes pasado hablamos de algunas generalidades y hablábamos de que las empresas se clasificaban por niveles de riesgo. Una forma de clasificar y les compartí la resolución del CIS, que es el Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, donde está tipificado este nivel de riesgo por proceso productivo, digamos, ¿no? ¿Recuerdan cómo están clasificadas las empresas según esta resolución? ¿En qué nivel de riesgo? ¿Recuerdan los niveles de riesgo en los que se Alto, clasifican? alto, medio, bajo. Alto, medio y bajo. Perfecto. Bien, entonces eso es súper importante tener en cuenta. Las empresas están clasificadas por nivel de riesgo. Alto, medio y bajo, hablándose de riesgo laboral, ¿no? Porque tal vez usted va a otro rubro financiero y demás, y también le van a hablar de niveles de riesgo, pero en lo que a nosotros nos atañe, que es riesgo laboral, pues esos son los niveles. Alto, medio y bajo. Bien, esa es una forma de clasificar, pero usualmente no solo nos quedamos allí, sino que también consideramos el número de trabajadores. Entonces es importante que usted tenga en cuenta ciertas cantidades de trabajadores al momento de establecer requerimientos legales, ¿no?
Entonces vamos a tener en cuenta esto, por ejemplo, números claves. Número 3, bien, número 3, ¿por qué? Y les voy a compartir aquí a pantalla breve para que vamos uniendo las cosas, ¿no? El número 3, comencemos por el, ¿no? Comencemos por el. Decíamos nivel de riesgo, ya lo tenemos. Ahora otro aspecto a considerar es el número de trabajadores. Un trabajador. Tengan en cuenta esto. Desde un trabajador hay obligaciones que nacen, ¿no? Hay obligaciones que nacen. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el hecho de que ya haya un trabajador quiere decir que hay que hacer gestión preventiva. O sea, no porque tenga un trabajador no necesito hacer nada. Con un trabajador, yo ese trabajador debo igual dotarle del equipo de protección personal, debo igual garantizar que esté capacitado para hacer su trabajo, que cuente con las capacitaciones preventivas básicas, que tenga sus exámenes médicos ocupacionales. Entonces, ya desde ahí yo tengo que hacer gestión, ¿bien? Y algo que es importante considerar es que incluso ese único trabajador puede ser usted, puede ser usted. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros somos trabajadores independientes y el hecho de ser un trabajador independiente no quiere decir que estamos a la deriva. Bien, cuando usted se afilia ante el IES como un trabajador independiente, ya usted está protegido por el seguro de riesgos del trabajo. Bien, pongamos trabajador independiente. ¿Qué es un trabajador independiente? Un trabajador independiente es aquel profesional o particular que tiene un RUT y que bajo ese RUT realiza una actividad económica y que está afiliado informando esto, ¿no? Porque usted recuerde que al afiliarse al IES, usted puede hacer una afiliación voluntaria, ¿bien? Que es usualmente un tipo de afiliación que nació para aquellas personas que tal vez no tenían una vida productiva en relación de dependencia, como las amas de casa, ¿no? Más sin embargo, usted también puede hacer una afiliación como trabajador independiente, con su RUT personal. Al usted tener esta afiliación, usted ya se hace candidato para, bueno, usted tiene todas las prestaciones del seguro, ¿no? Del seguro cuando es una afiliación voluntaria como trabajador. Importante considerar esto, porque si usted se afilia de manera voluntaria ya no aplica, ¿no? Ya no aplica el seguro de riesgo, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, usted tiene acceso al seguro general de riesgos del trabajo desde el primer día de labores. Bien, por eso usted va a estar amparado por el seguro si ocurre un accidente de trabajo, si llegase a desarrollar una enfermedad ocupacional, usted va a recibir las mismas prestaciones que un trabajador que esté en una empresa, ¿no? Esté en una empresa laborando en relación de dependencia. Bien, entonces uno es un número importante y es un número importante que usted lo tenga en cuenta para usted como profesional, como trabajador que desarrolla una ocupación. 3 trabajadores es el otro número importante, ¿no? 3 trabajadores. A partir de 3 trabajadores, así yo sea una persona natural o jurídica, bien. Recuerden que podemos tener esas dos figuras, persona natural o jurídica. A partir de 3 trabajadores ya se hace obligatorio contar con más de 3, digamos, con un delegado de seguridad. Muy bien, con un delegado de seguridad, bien. Es importante tener en cuenta. Quiere decir que de esos 3 trabajadores, ellos tienen que designar a un representante. Y ese representante es quien va a acercar las necesidades desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional al empleador. Bien, perfecto, 3 trabajadores. Ahora vamos aumentando. Vamos con 10 trabajadores. Cuando nosotros tenemos 10 trabajadores, hasta 10 trabajadores, ¿bien? Cuando digo hasta, quiere decir que esto que voy a decir ahorita aplica para cuando usted tiene entre 1 y 10 trabajadores. ¿Bien? Cuando usted tiene entre 1 y 10 trabajadores. Cuando usted tiene entre 1 y 10 trabajadores, debe
contar con un plan de prevención de riesgos laborales. ¿Bien? Este es un documento que es aprobado por el Ministerio del Trabajo. Riesgos. Este plan de prevención de riesgos, no es más que una planificación anual que usted presenta al ministerio de cómo usted va a realizar la gestión preventiva de la organización. Bien, usted va a decir, en este plan se establece la evaluación de riesgos, las necesidades que se tienen, bien, y además de las necesidades que se tienen, quién va a hacer que esto se cumpla, ¿no? Hacer que esto se cumpla. Algo que es importante tener en cuenta es que es entre 1 y 10, ¿bien? Quiere decir que si usted tiene un trabajador, pues va a ser necesario que usted tenga este plan de prevención. Ese plan se aprueba de manera anual. Quiere decir que si usted no lo tiene y lo hace hoy, pues va a caducar en febrero, en marzo, ¿no? Va a caducar el 1 de marzo del siguiente año, ¿bien? ¿Quiénes son los responsables acá? Pues va a ser el delegado de seguridad, por un lado, el que puede intervenir, y el responsable de prevención de riesgos, que ahí nace, pues digamos que nace esta figura también, el responsable de prevención de riesgos, y el representante legal. Siempre la responsabilidad pues recae sobre el representante legal, solo que nosotros tenemos ese alcance, digamos. Tenemos el alcance de ¿qué? De asesorar al representante legal en todo caso. Bien. Ahí estamos hasta 10 trabajadores. Hasta 10 trabajadores igual se debe hacer las evaluaciones médicas ocupacionales, las capacitaciones, las certificaciones, garantizar que se cumplan con estos requerimientos. Bien, es algo necesario. Hay también ciertos programas preventivos que comienzan a ser necesarios cuando tenemos 10 trabajadores. Por ejemplo, cuando usted tiene 10 trabajadores, ¿bien? Es necesario contar con el programa de prevención de consumo de drogas. Se llama consumo de alcohol y drogas. Pero sabemos que el alcohol es una droga, ¿no? Entonces, con que si hubiese llamado programa de prevención de consumo de drogas era más que suficiente. Pero bueno, entonces, este programa preventivo es necesario y mandatorio que usted haga cuando usted ya tiene 10 trabajadores. Si usted tiene 10 trabajadores, debe contar con este programa de prevención de consumo de alcohol y drogas. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que usted no tenga 10, sino que usted tenga más de 10 trabajadores. Y cuando usted tiene más de 10 trabajadores, ¿qué significa tener más de 10 trabajadores? Tener más de 10 trabajadores es tener 11. Bien, entonces si yo tengo más de 10, quiere decir que yo contraté a una persona más. El hecho de tener esa persona más hace que yo ya tenga más de 10 trabajadores. En ese caso, nacen un programa preventivo más que debe cumplirse, que es el programa de prevención de riesgos psicosociales. Este programa ya vamos a ver el marco normativo, pero lo que quiero es que nos vayamos haciendo el esquema mental. Programa de prevención de riesgos psicosociales. ¿Bien? Este programa preventivo, pues igual, es un programa que se hace y que está orientado a buscar la gestión efectiva de los riesgos psicosociales en las organizaciones. Si usted ya tiene 11 trabajadores, debe hacerlo y debe reportarse de manera anual. Todos estos programas son de reporte anual. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Pues que me expongo a ser sancionado, ¿no? Me expongo a ser sancionado y eso es algo que nadie quiere. Ahora bien, hay algo medular que no me puede faltar. Si yo también ya tengo más de 10 trabajadores, otro documento que no puede faltar es el reglamento de higiene y seguridad. El reglamento de higiene
y seguridad. Este reglamento de higiene y seguridad es mandatorio para todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores. En este caso tiene 11. Ya no necesito el plan de prevención, ahora necesito tener este reglamento. Este reglamento va a tener una vigencia de 2 años, bien, a diferencia del plan. El plan tiene una vigencia de 1 año. El reglamento tiene una vigencia de 2 años. Quiere decir que cada 2 años usted debe actualizar su reglamento siempre y cuando tenga más de 10 trabajadores. El rato que deje de tener 10 trabajadores, pues ya digamos que bajamos de nivel y necesitamos el plan de prevención de riesgo, ¿no? Perfecto. Este reglamento, ¿quién lo elabora? Lo elabora el responsable de seguridad de la empresa, el técnico de seguridad, con el respaldo del representante legal. ¿Bien? Ahora bien, ya tenemos más de 10 trabajadores, ya sabemos que necesitamos el reglamento. ¿Qué pasa cuando tengo 15 trabajadores? Bien, cuando yo sigo creciendo, ya mi empresa no tiene 10 trabajadores, sino que tiene 15 trabajadores. ¿Bien? 15 trabajadores. Digamos que cuando tiene 15 trabajadores, no pasa nada. Seguimos bajo el esquema de 10. Pero el rato que dejamos de tener 15 y comenzamos a tener más de 15 trabajadores, nace la necesidad de constituir algo que se llama el comité paritario. El comité paritario de seguridad, dice cuando tengo más de 15, ¿no? La norma dice más de 15. Más de 15 es 16. Y aquí necesito tener el comité paritario. El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eh? Este comité es un órgano bipartito, quiere decir que está formado de 2 partes, ¿no? Una parte va a ser los representantes de los empleadores y otra parte va a ser los representantes de los trabajadores. Bien, ¿qué atiende el comité? Atiende asuntos vinculados al trabajo seguro, bien, al trabajo digno, a valorar las condiciones de seguridad en el trabajo. No atiende temas sindicales, no habla de salario, no habla de beneficios en ese sentido, ¿no? Como un sindicato, sino que está enfocado a la atención de las condiciones de trabajo. Este comité revisa el reglamento de higiene y seguridad, este comité aprueba, hace inspecciones, este comité tiene acceso a información como la investigación de accidentes de trabajo, este comité lo que decide debe ser ejecutado y es medio de prueba ante el proceso de investigación de accidentes de trabajo, por ejemplo. Por eso es que el comité se reúne una vez al mes, está constituido por 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de los empleadores y sus respectivos suplentes. Bien, y tiene como entes asesores al técnico de seguridad o al responsable de seguridad y al médico ocupacional. Bien, son organismos asesores del comité que actúan con voz en sus reuniones, pero no con voz. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando una empresa tiene comité, si tiene varios centros de trabajo, ¿bien? Y tiene más trabajadores, pues comienzan a tener estas organizaciones paritarias por centro de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones paritarias? Tenemos el comité paritario, tenemos el delegado de seguridad, tenemos los subcomités. Entonces, en los centros de trabajo, en función de la cantidad de trabajadores, vamos a tener, si hay más de 15 trabajadores, el comité paritario en el central, ¿no? En la sede central. Si hay, o donde hay la mayor carga poblacional, podríamos ahí colocar el comité central. Y en los demás centros de trabajo, en función de la cantidad de trabajadores, tendríamos los subcomités, tendríamos los delegados de seguridad, si es que tengo menos trabajadores. Un centro de trabajo. La norma dice que si tengo hasta 12 trabajadores, elijo un delegado. Si tengo más de 12, pero menos de 15, pues ahí comienzo a constituir subcomité. Bien, subcomité
pero en sí nos va a permitir constituir subcomités de una relación 3-3. O sea que necesitaríamos tener 12 personas para constituir legalmente el subcomité. La vigencia de estos comités paritarios, de los delegados de seguridad, es de un año. De un año. Cada año deben renovarse. Cada año presentan un informe en el mes de enero al Ministerio del Trabajo de la gestión que realizan. Bien. Entonces, número clave 15, sabiendo que más de 15, pues vienen estas obligaciones. Seguimos creciendo la empresa, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya no tengo 15 trabajadores. No tengo 15, sino que tengo 25. 25 trabajadores. Con 25 trabajadores, ojo, porque ya se comienza a ser necesario, según el Código del Trabajo, la presencia de un paramédico, un área de enfermería. En el caso nuestro, no nos vamos a meter por ahí ahorita, pero sí comienza, hay otro programa que nace aquí cuando tenemos más de 25 trabajadores, que es el programa de salud. Bien, bueno, para obtener la certificación, Actívate y Vive, que es un programa que nace, ¿dónde nace? En el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Recuerden que ayer decíamos que hay varios entes rectores de la seguridad y salud en el trabajo, y uno de esos entes rectores es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, el Ministerio de Salud Pública sacó un programa de promoción de la salud para obtener el certificado Actívate y Vive, y bueno, ahí está la obligación a más de 25 trabajadores. Bien. Seguimos creciendo la empresa, y decimos que en nuestra empresa ya no somos 25, sino que vamos a poner un número de 50 trabajadores. 50 trabajadores es un número de escándalo. ¿Por qué es un número de escándalo? Porque hay ciertos factores que comienzan a cambiar acá. Ya vamos a ver. Bien. 50 trabajadores, vamos de lo menos de menos a más. Bien. Cuando hablamos de 50 trabajadores, podemos hacer mención a que hay dos programas que deben realizarse. Bien, dos programas que deben realizarse. Bien, uno es el llamado Plan de Igualdad. Bien, que nace en la Ley Violeta, que está en boga. ¿Por qué está en boga? Pues porque hasta enero había que presentar una serie de reportes que no estaban estandarizados, que ya se estandarizaron, y que no es hasta enero la presentación, sino que va a ser hasta junio. Bien, o sea, el plan de igualdad por un lado, y además del plan de igualdad, acabo de tener un lapsus mental, pero ya recordamos, ¿no? Bueno, el plan de igualdad es una de las obligaciones que tendríamos en este caso. ¿Qué pasa con los 50 trabajadores? Lo que pasa con los 50 trabajadores es que se genera un quiebre. ¿Un quiebre por qué? Un quiebre cuando la empresa es de alto riesgo. Entonces, cuando la empresa es de alto riesgo, hay ciertas obligaciones que comienzan a darse a partir de 50 trabajadores. Ya vamos a ver cuáles son. Pero solo quiero que tengamos acá fijados que empresa alto riesgo. Vamos a tener acá fijado como que, ojo. Vamos a ponerle acá otro colorcito. ¿Bien? Cuando la empresa es alto riesgo, ahí va a haber una fractura. Ya van a ver por qué. 50 trabajadores, el plan de igualdad. Stephanie, estás por ahí. Si de casualidad hay algo que quieras acotar, chéverísimo como aporte, ¿no? Ya vamos a desarrollar cada una de esas cosas. Plan de igualdad, empresas con más de 50 trabajadores. Otro número importante son los 100 trabajadores. ¿Por qué es un número importante? Porque a partir de 100 trabajadores comienza a ser mandatorio que nosotros tengamos un nivel de gestión mayor. Y ese nivel de gestión mayor viene dado por el técnico de seguridad, ¿verdad? Debemos tener acá
en esta empresa, ya cuando superamos los 100 trabajadores, debemos tener contratado en planta un técnico de seguridad. Además de eso, debemos tener contratado, puede ser por honorarios profesionales, el médico ocupacional. Bien. Entonces, estos dos profesionales van a ser necesarios que usted tenga en su plantilla cuando tiene más de 100 trabajadores. ¿Y por qué son necesarios? Porque estos señores, junto con otros profesionales que también pueden participar, como el psicólogo industrial, como el trabajador social, como el paramédico, enfermera, ¿bien? Van a desarrollar algo que se llama, van a formar parte de algo que es la unidad de seguridad e higiene ocupacional. Y unidad de seguridad, salud e higiene ocupacional. Bien, esta unidad es necesario conformar en todas aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. Bien, que tienen más de 100 trabajadores. Siempre que esas empresas sean de riesgo medio o bajo. Si la empresa es de riesgo alto, ya esta obligación aplica a partir de los 50 trabajadores. Si la empresa es de riesgo alto, la obligación aplica a partir de los 50 trabajadores. Entonces, ojo con eso, importante tener en cuenta, ¿no? Hay otros programas que todas las empresas deben cumplir, sin importar el número de trabajadores. Uno es el protocolo de prevención de violencia, de acoso y violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Este protocolo debe ser aplicado en todas las empresas, sin importar el tamaño. Otro es está el protocolo de prevención, la certificación de espacios 100% libres de humo de tabaco. Esta certificación es también obligatoria para todas aquellas empresas que hacen vida en el país, ¿no? ¿Y por qué es obligatorio o necesario? Bueno, pues porque recuerden que hablamos del plan de promoción de la salud, pues si no tengo esta certificación no me aprueban ese plan, ¿no? Entonces tal vez cuando yo soy una empresa pequeña no necesito la certificación porque no me va a vincular con otros requerimientos, pero en la medida que yo voy creciendo como organización necesito tener también estas certificaciones, todas las que hemos hablado al momento. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna inquietud al momento tal vez? ¿O estamos claros? Dicen que si nos quedamos callados es porque estamos claros o porque por allí nos perdimos. Pero esta es como la visión general de las obligaciones que ya vamos a ver de una manera más ordenada con el fundamento legal. Pero quería que ya comenzáramos a documentarnos al respecto. Por ahí preguntan, mediciones de riesgo. Todas las empresas deberían hacer mediciones de riesgo, sin importar el tamaño. ¿Sí? Plan de emergencia. Todas las empresas deben tener su plan de emergencia, sin importar el tamaño de la empresa. Brigadas de emergencia. Todas las empresas deben tener brigadas de emergencia, sin importar el tamaño de las empresas. Claro, cuando ya es una empresa industrial, debe tener una brigada industrial de emergencia que cumple unos parámetros distintos, tal vez a la tienda, tal vez al mini market, donde hay 5 o 6 trabajadores, pero toda empresa debería tener esta preparación, debería tener esta planificación. Entonces es importante también tener en cuenta. Bien, perfecto. Recuerden, entes rectores, Ministerio del Trabajo, nos puede revisar, puede auditar esto que les estoy diciendo. Y establece multas si no se cumple. Multas bueno, digamos que no son muy elevadas, pero que son multas al final del día y tienen la potestad de paralizar la operación de la empresa si es que no se revierten los daños causados, si es que no se toman en cuenta las consideraciones establecidas. Bien. Y seguro de riesgos del trabajo, otro ente rector, que es más un ente de colaboración. En el seguro de riesgos del trabajo, pues tiene una particularidad que no tiene el Ministerio del Trabajo, y es que tiene un poder coercitivo.
puede apropiarse de bienes, dinero en cuentas, ¿no? Si es que usted no paga las sanciones, porque el seguro de riesgos tiene otra particularidad, y es que cuando el Ministerio del Trabajo tiene un techo de sanción, el seguro de riesgos no tiene techo. El seguro de riesgos puede sancionar sin tener límites, ¿no? Puede sancionar de 5,000, 10,000, 100,000, 500,000 dólares, sin problema. Ministerio del Trabajo, según el acuerdo ministerial 135, si hay un techo de sanción por falta, digamos. Bien, entonces ya estaremos revisando también. Y el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública que ya comienza a involucrarse en la gestión, sobre todo con este programa de promoción de la salud, y que viene a qué? Viene a la sanción por incumplimiento está vinculada a no otorgar permisos de funcionamiento para los consultorios médicos en las empresas. Recuerde que usted en la medida que va creciendo puede tener su consultorio con el médico ocupacional, entonces sencillamente no nos van a aprobar este permiso de funcionamiento que es necesario para poder tener este establecimiento con autorización del Ministerio de Salud. Entonces allí algunas de las consecuencias desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista penal usted puede ir preso si es que por negligencia, por no tener, usted fue el causante de la muerte de un trabajador, de una incapacidad. Ojo con eso, es importante tener en cuenta. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta tal vez al momento? Robert, muy buenas noches, compañeros y compañera, muy buenas noches. Eh, Hay algo también que acotar, Robert, a medida que obviamente se va incrementando el personal en las empresas, se debe tener ya un punto de enfermería para brindar los primeros auxilios. Si mal no recuerdo, es a partir de los 25 trabajadores, Robert. Eso es correcto. A partir de los 25 trabajadores, según el Código de Trabajo, debemos contar con personal de enfermería, que bueno, en el caso de ustedes, debe ser un paramédico, ¿no? El que esté en esta área, constructoras y demás, solemos ver la figura del paramédico. Y evidentemente, ¿no? Según el nivel de riesgo de la empresa, pues los temas de control son mayores y los temas de intervención también, ¿no? Eso, gracias Fernando por tu intervención. Perfecto, entonces a grandes rasgos esto es lo que vamos a estar desarrollando. Tengan en cuenta ahí los números porque las preguntas vienen por allí, vienen por allí también. Hay cambios, sí, se prevén que hayan cambios. Si llegase a aprobarse un proyecto de ley que está hace tiempo por aprobación y todo, se aprueba, algunas de las cosas que les estoy diciendo acá van a cambiar. Por ejemplo, el tema de la figura del técnico, del médico, del responsable. Van a cambiar. O sea, ya va a haber más restricciones para que una persona sea responsable de seguridad. Actualmente, para que usted sea responsable de seguridad, pues sencillamente con que el gerente le designe, ya es una responsabilidad del representante legal que usted cumpla esa función, ¿no? Ya si se llegase a aprobar esta ley, van a cambiar las cosas, ya van a haber requerimientos, ya va a haber un tema de clasificación y qué empresas pueden y no pueden tener estas figuras. Bien, figuras que están hechas para facilitar un poco la vida del empleador, ¿no? En el sentido de que no siempre garantizar como la rentabilidad de los negocios. Bien, es lo que se busca. El problema es que a veces caemos en negligencia porque, porque no se busca hacer las cosas bien. Bien, digamos, dejemos hasta allí en este ratito, pero sería como que la necesidad. Hay algo que perdemos de vista en muchas ocasiones, es que lo que está en juego cuando no hacemos esto es la vida de las personas. Entonces, máquinas, herramientas, equipos, usted recupera, pero la vida de una persona no puede recuperar. Entonces, por eso es importante considerar y estar atentos y actuar de manera preventiva al respecto. Bien, perfecto. ¿Algún comentario adicional, alguna pregunta? ¿Estamos sin problemas? ¿Todo bien? Robert, una consulta. Yo también recién había escuchado de que esto sobre las reuniones de los comités, que por lo general se debe hacer una vez al mes, iba también a cambiar. O sea, ya no iba a ser una vez al mes, sino me parece que se iba a extender un poco más.
Verás, Santiago, lo que ocurre es que hay proyectos, ¿bien? ¿Ya? Pero todavía no se materializan. Entonces, actualmente seguimos con la misma normativa. La normativa dice que el comité debe reunirse al menos una vez al mes y más cuando sea necesario. Y si hay subcomités, deben reunirse de manera bimensual. Cuando hablamos de bimensual, quiere decir que deben reunirse 2 veces al mes. Bien, porque una vez se reúnen los subcomités y otra vez se reúne el comité central. Al momento nos mantenemos así. ¿Es posible que haya cambios? Sí, es posible, pero todavía no están materializados porque todavía no se ha modificado la ley que establece esto, que en este caso es el decreto ejecutivo 2393, ¿no? Si tú revisas la normativa de Perú, de Chile, de Colombia, funcionan distintos. Existen las mismas figuras del delegado, del comité, pero el funcionamiento, la dinámica es distinta. Pero en el caso nuestro, nos mantenemos en la dinámica que conocemos hasta el momento, ¿no? Reuniones mensuales, con actas mensuales, y si hay más de comité y subcomité, pues las reuniones comenzarían a ser bimensuales. Eso hasta que haya un pronunciamiento distinto. Justo estábamos revisando con Fernando que nos había comentado esto, y no, en sistema se mantienen las condiciones establecidas en el 2393 de registro anual, de reportes mensuales, de reuniones y reporte anual. Entonces, por ahora nos mantenemos así, Santiago. Ok, ok, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos. Habíamos quedado con un deber, dicen, con un deber pendiente, veamos. Habíamos hablado de que había partes interesadas y estas partes interesadas hablamos rapidito y vamos al siguiente tema, ¿bien? Pero como yo sé que ustedes son súper disciplinados, después van a decir, ¿cómo así dice que uno busque y después en clase ni siquiera pregunta? Entonces vamos a hacer caso y vamos a ir revisando. Bien, habíamos hablado de que hay partes interesadas. Si usted revisa la ISO 45000, se hace mención a las partes interesadas. Y si bien es cierto, desde el punto de vista de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay muchos involucrados y hay muchos que deben ser partícipes de la gestión, ¿no? Entonces, por eso podemos tener en primera instancia al empleador, bien, y a los trabajadores, pero eso ya lo vamos a desarrollar en la capacitación. Quiero escucharles a ustedes lo que estuvieron investigando. En el caso del técnico de seguridad, Ana Paula, ¿qué pudiste encontrar tú de cuál es la visión del técnico, las funciones del técnico dentro de una organización? Eh, a ver, yo más o menos entendí que cuál era la función y bueno, su función principal es como eliminar o reducir los riesgos laborales. Usted dijo que hasta 100 trabajadores se puede usar, o sea, necesitan un técnico de seguridad, pero ahorita estaba como que en duda o no sé si usted me puede aclarar eso, porque de lo que estaba leyendo es que, o sea, me dicen que necesita estar la presencia de un técnico de seguridad en empresas que tengan un número inferior de 100 trabajadores, pero mayor a 50. Pero usted me dice que puede tener hasta 100 trabajadores y ahí, o sea, va a necesitar la presencia de un técnico de seguridad. Excelente. Entonces, el técnico de seguridad es un profesional que tiene una formación técnica en la materia. O sea, quiere decir que ha cursado estudios de tercer o cuarto nivel y que se ha desarrollado, llevado una formación académica para hacer la gestión preventiva enfocada a la prevención de riesgos, ¿no? La prevención y control de riesgos. Lo que tú dices es cierto, Ana Paula, es justo lo que les indicaba. Y por eso, si ustedes ven lo que me dicen, entre 50 y 100, claro. Cuando una empresa es de riesgo alto, es necesario la contratación del técnico en nómina de manera permanente o por contrato profesional, pero de manera permanente, si es una empresa de alto riesgo a partir de los 50 trabajadores. Si es una empresa de riesgo medio-bajo, es obligatorio, bien, cuando ya tiene más de 100. Eso no quiere decir que empresas con menos trabajadores no tengan técnicos. No, sí deben tener, pueden tener,
pero digamos que la ley está, en este sentido, existe esa parametrización, digamos, en cuanto a cuándo no es opcional, sino obligatorio. Más de 50 trabajadores si es una empresa de alto riesgo. Más de 100 trabajadores si es una empresa de riesgo medio-bajo. Pero yo puedo tener mi empresa de 30 trabajadores que hace construcción, que hace soldaduras y contratar un técnico. ¿Por qué? Porque a la final estoy haciendo un trabajo de alto riesgo. Bien, pero digamos que es algo interno. Si usted como empresa no lo hace, no estaría siendo sancionada porque la obligación nace a más de 50. ¿Qué pasa cuando es menos de 50 o cuando es menos de 100? Bueno, pasa lo siguiente, que puede entrar otra figura. Bien, pero incluso puede ser el técnico, ¿no? Pero puede entrar otra figura. Eso es algo que se da de manera opcional al empleador. No sé si me expliqué, Ana Paula, eso o el hecho Sí, de... sí, ya me quedó más claro. Sí, y bueno, de hecho, en la nueva ley lo que se busca es que el técnico esté presente y esté presente en empresas incluso más pequeñas, ¿no? No más de 50, no más de 100, sino incluso desde empresas con menor número de trabajadores. Ya les compartiré para que revisen hasta que se materialice, pero para que tengan en cuenta. La figura del técnico es importante y es medular en la gestión, ¿no? Y también tiene una responsabilidad legal de por medio. Por eso es que cuando hay un técnico, el técnico sabe que lo que está en juego es la vida de los trabajadores y que es la mano derecha del empleador. En teoría, el técnico no responde a talento humano, recursos humanos, sino directo al empleador porque supone que es una figura asesora del empleador. Bien, en ese sentido. Gracias, Ana Paula. Ahora vamos con la otra parte interesada. Y la otra parte interesada es el responsable de seguridad. Y el responsable de seguridad le correspondía, responsable de prevención de riesgos. Tenemos acá. Andrés Muñoz, te escuchamos. Bueno, pues creo que es la persona que organiza o planifica de forma preventiva el trabajo para evitar tanto accidentes como enfermedades profesionales. Y entiendo que está ubicada en empresas no superiores a 10 empleados. Muy bien. Ya vamos a ver eso. Ya tenemos la figura del técnico. Ahora, ¿qué pasa? Que el Estado dice, bueno, pero es que no todas las empresas pueden pagar un técnico. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces se crea el responsable de prevención de riesgo, que algunas personas, algunas literaturas le dice también como responsable de seguridad. ¿Sí? Este responsable, verán, aquí la diferencia radica en que el responsable no necesariamente es un profesional en la materia. El técnico de ley tiene que ser un profesional en la materia. No puede ser cualquier persona, sino que debe ser una persona que tiene estudios, tercero o cuarto nivel en la materia. En el caso del responsable, no es así. El responsable debe evidenciar formación y experiencia, ¿bien? Pero es una responsabilidad del empleador. O sea, el empleador es quien lo designa. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador se hace responsable de las decisiones tomadas, de elegir a la persona idónea para ser el responsable de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si mañana ocurre un accidente por negligencia, bien, pues lamentablemente recae sobre el responsable, pero ese responsable lo colocó el empleador. A diferencia del técnico, porque el técnico, al ser una persona que estudió la materia, se supone que ya, o sea, que está facultado para ejercer. No es como el médico, ¿no? El médico, usted sabe que estudió medicina, ya puede administrar un tratamiento, ya puede, no sé, hacer intervenciones. Así mismo es con el técnico, ¿no? El técnico se supone que se preparó y que tiene las competencias, porque por eso se graduó como prevencionista. En el caso del responsable es el empleador quien da fe de que es la persona idónea. Bien, entonces,
¿Cuándo tengo un responsable de prevención de riesgo? En las pequeñas empresas, ¿no? En las micro, pequeñas y medianas empresas. Pudiese llegar a tener responsable. Cuando yo tengo una empresa con menos de 100 trabajadores, si es de riesgo medio o bajo, podría tener un responsable. Bien. Cuando yo tengo una empresa con menos de 50 trabajadores, si es de riesgo alto, podría tener un responsable de prevención de riesgo, sin ningún problema, bajo lo establecido en la normativa actual. Yo no estoy entrando a decir si está bien, si está mal, si es lo adecuado, si no es lo adecuado. Estoy partiendo de lo que establecen las normas actuales. ¿Dónde nace la figura de responsable? En el Acuerdo Ministerial 174, Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. Allí pueden tener información acerca de qué es un responsable de prevención de riesgo. Bien. Muy bien. Ahí tenemos dos actores importantes. Ahora vamos con el siguiente. Igual si tienen alguna inquietud me comentan, ¿no? Y como todo, ¿no? Decimos que nadie se la sabe todos en la sala. Puede que usted tenga una inquietud y yo no sepa la respuesta, pero tenemos tiempo para investigar y documentarnos y dar una respuesta acertada, así como hicimos con Fernando en el caso de los comités paritarios, ¿no? Validamos y efectivamente sigue estando bajo el esquema anterior. Bien. Vamos ahora con el médico ocupacional. Vamos contigo, Fernando. Robert, bueno, el médico ocupacional tiene que tener lo que es la formación en medicina, con experiencia en lo que es la salud ocupacional. La función netamente de él es implementar el plan de vigilancia de la salud en función al número de los trabajadores, revisar en este caso los exámenes, ocupacionales previo al ingreso a la empresa, realizar los exámenes periódicos, gestionar los exámenes, la realización de los exámenes periódicos y también gestionar también la realización de los exámenes postocupacionales. De acuerdo al nivel de riesgo a los cuales están expuestos los colaboradores, también se puede realizar exámenes semestrales. Un ejemplo, acá en lo que es las labores mineras, un perfurista y un ayudante están expuestos a un ruido que realizando las mediciones está a 105 decibeles. Entonces están expuestos al ruido 4 horas, 5 horas todos los días, en una jornada de 22 días. Entonces hay que seguirles, realizarles un monitoreo permanente para verificar cómo están las personas. Muy bien, claro. Eso es correcto, ¿no? Hay algo que es interesante y es que lo que tú decías, y lo dijiste tal como lo dice el Acuerdo Ministerial 1404, médico ocupacional es un médico con formación y experiencia o experiencia en el área de medicina ocupacional. ¿Bien? Un médico ocupacional no es igual que un médico general, digamos, no es igual que un médico familiar. El médico ocupacional es un doctor que tiene, un médico que tiene formación académica desde la medicina, pero que también conoce que el trabajador está en un entorno laboral donde hay factores que lo pueden dañar y su misión es evitar que esto se dé. Bien. ¿Y cómo lo evita? A través de la implementación de programas preventivos, de vigilancia epidemiológica, de vigilancia de la salud. Por eso es que no cualquier persona yo puedo contratar como médico ocupacional, porque no cualquiera sabe esto. Entonces, tenemos muchos casos de empresas donde el médico ocupacional va y dice, no, lo que pasa es que el trabajador tiene hipertensión y tiene una dislipidemia. Ajá, pero ¿y ocupacionalmente qué le puede pasar? O sea, ¿cómo va a ser afectado? ¿Está expuesto a ruido? ¿Está expuesto a material particulado? ¿Está expuesto a radiaciones? ¿Cómo voy a dar un seguimiento de eso? Eso no cualquier médico lo hace un médico ocupacional. Entonces, ojo, porque a veces lo barato sale caro. Entonces, sí es importante que usted garantice que el médico que va a hacer la gestión preventiva, pues sea un profesional competente en la materia. Antes no habían maestrías ni especializaciones en medicina del trabajo.
ahora ya hay médicos especialistas no en medicina del trabajo, pero sí en prevención de riesgo, en higiene, que no es lo adecuado, porque el médico ocupacional debería ser un especialista en medicina del trabajo. Pero bueno, ya han comenzado ahora sí a salir ciertas especializaciones en el país y comenzamos a tener médicos con ese nivel de preparación. Usted dirá, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Yo no sé cómo contratar a alguien. Bueno, pues ahí apóyese en el técnico, apóyese en la hoja de vida de la persona que está contratando para validar y poder contratar a la persona idónea, ¿no? Es súper importante la figura del médico y no se reduce a solo exámenes médicos, sino que debería haber un seguimiento porque de eso se trata. Y usted como empresa le interesa que ese seguimiento sea efectivo porque usted va a garantizar que sus trabajadores no se enfermen y que mañana no tenga usted sanciones por incumplimientos por enfermedades profesionales. Perfecto. ¿Algo querías agregar, Fernando, tal vez? Que vi que activaste tu micrófono. ¿No? Chéverísimo. Vamos, continuamos. Valga la cuña, es necesario hacer las mediciones de higiene industrial. No se vale improvisar, no se vale ser subjetivo. Las mediciones de higiene son necesarias y obligatorias. Entonces, ojo con eso, que es algo que dejamos de lado en la gestión preventiva en el país como tal, ¿no? Entonces, nosotros hacemos, pero así no haga con nosotros, haga. ¿Bien? Algo que Sí, acotar, Robert, perdón, algo que acotar, Robert, dime. para los compañeros que están iniciando en esta bonita rama de lo que es la prevención en riesgos laborales. Uno como técnico se apoya en el informe, en el reporte del médico, para lo que es el cambio de puesto de trabajo sin vulnerar lo que es los derechos del colaborador. Gracias, Fernando. Y has dicho algo que es clave y que casi no mencionaba. En No, perdón. ocasión, te escucho, Yolanda. Ah, bueno, se le activó, creo que. No, perdón, se me activó el audio. Sí, perdón. Listo, listo. Yo escuché que dijo más pastel, más pastel. Bueno, ¿cómo así más? A ver, en ocasiones ocurre que el técnico y el médico tienen rivalidades. Bien, ¿por qué? Porque el técnico se cree más importante que el médico y el médico se cree más importante que el técnico. Eso no existe. Bien, no existe, ¿por qué? Porque el técnico y el médico se necesitan. Yo como técnico necesito que el médico me informe si hay algo que está afectando a los trabajadores para poder yo mejorar las condiciones de trabajo, porque yo tengo una formación técnica que me permite establecer mejoras, programas, proyectos de intervenciones de ingeniería para mejorar las condiciones de trabajo. Y el médico necesita de mi apoyo porque pues el técnico tiene mayor experticia, debería ser así, en el levantamiento de riesgos y demás. Necesitamos el uno del otro. No somos competencia, somos iguales y somos partes complementarias. Importante tener en cuenta. Sobre todo porque usted puede que mañana yo como técnico vaya a hablarle mal del médico y puede que el médico haga lo mismo. Entonces usted entienda que en ocasiones eso pasa, pero no es ético y no es adecuado, ¿no? No es adecuado porque ambos son necesarios. Un técnico nunca va a poder cumplir las funciones de un médico. Y un médico, aunque duela, difícilmente va a cumplir las funciones de un técnico. Bien, entonces es importante tener eso en cuenta. Bien, perfecto. Seguimos. Médico ocupacional, contratistas. Era la siguiente, la contratistas que tenía Anthony. Anthony, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, hay dos formas de ver el tema del contratista. Pues algunos contratistas ven este tema de seguridad como un gasto, ¿no? Pero también se puede ver también como una inversión. El contratista lo puede ver como una inversión, ya que vela por la seguridad de sus trabajadores, por la seguridad de sus subcontratas a la vez, y pues es el ente también puede ser para coordinar que cada empresa que trabaja para él pues tenga las condiciones adecuadas para el trabajo de una forma segura. Muy bien, gracias Anthony. Y les comento algo, los contratistas suelen ser nuestra piedra de zapato. No necesariamente.
Eso dicen. Verán, el contratista es medular. ¿Por qué? Porque el contratista es un extraño que está en su centro de trabajo. Entonces, al ingresar a su centro de trabajo, comienza a ocurrir algo que se llama la responsabilidad solidaria. Cualquier cosa que le pase a ese contratista es solidariamente, usted es solidariamente responsable con eso que ocurre. Por eso es que usted debe tener una gestión adecuada de contratistas. Entonces, esa gestión adecuada consiste en pedirle al contratista que cumpla con todas las normas que se establecen en la ley. Bien, y usted debe dar seguimiento de esto. El contratista no debe ser un problema, el contratista debe apegarse a su sistema de gestión y es necesario que esto ocurra. ¿Por qué? Porque si no, usted también se pone en riesgo. Bien, por eso es que, ojo con esto, porque a veces yo veo a diario cómo contratamos a personas para hacer trabajos y no garantizamos que tengan los adecuados medios para hacerlo. Hoy mismo desde mi oficina veía cómo usaban una escalera de madera para hacer un trabajo. Y yo decía, veía en otro edificio, ¿no? Que pasaba esto y yo decía, ¿cómo se puede hacer el trabajo así? ¿Por qué? Porque la gente cree que al contratar a otro se deslinda de responsabilidad y eso no es cierto. Bien, eso no existe, como dice la canción, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque el rato que ocurre un accidente, la responsabilidad va a ser tanto del contratista que hizo el trabajo mal, como usted que no garantizó que hiciera el trabajo en las condiciones adecuadas. Bien, importante tener en cuenta. Por eso es medular tener una adecuada gestión de contratistas. Bien, perfecto. Continuamos. Si hay inquietudes, comentarios, abren su micrófono con confianza, ¿no? Comité paritario, Marcelo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo averigüé que es el comité paritario se encarga primeramente de promover y velar por las condiciones laborales seguras. Asimismo, implica identificar los riesgos, promoviendo las medidas preventivas. Esto siempre capacitando a los trabajadores. También que en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad nos determina que se requiere más de 15 trabajadores para conformar lo que es el comité paritario. Muy bien. Excelente, Marcelo. Ya hablábamos un poco de él, ¿no? Pero es necesario y forma parte medular de la gestión preventiva. El comité paritario, ya veremos cómo se registra y demás. Bien. Si bien es cierto, para empresas de 1 a 10 trabajadores no necesitamos el delegado de seguridad, pero este delegado de seguridad igual cumple con unas funciones similares a las del comité paritario. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente compañero que era delegado de seguridad. Delegado de seguridad le correspondía a Santiago. A ver, Santiago, te escuchamos. Claro, bueno, el delegado de seguridad es el que desempeña un papel crucial en la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta persona tiene como responsabilidad de promover la cultura preventiva y practicar y que practiquen los trabajadores, ¿no? En la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo. El delegado de seguridad tiene la facultad de ejercer acciones legales en caso de incumplimiento de las normativas de seguridad laboral. Sí, eso fue lo que pude encontrar sobre el delegado de seguridad y encontré algo sobre una tabla que depende del número de trabajadores. Existe también número de delegados de prevencionistas, ¿no? Muy Entonces, bien, esto perfecto. está bien. Muy bien, solo que toca ver de dónde es la tabla, ¿bien? Porque en el caso nuestro, en el Ecuador, nos regimos, verán, la figura del delegado de seguridad no existe en el 2393, pero sí existe en el reglamento del Instrumento Andino de Naciones. En el caso nuestro, el delegado de seguridad tenemos en aquellas empresas que tienen menos de 15 trabajadores, ¿bien? Hay un delegado por... Y claro, lo que va a pasar es que si hay varios centros de trabajo y en esos centros de trabajo hay menos de 15 trabajadores, nombramos delegados en esos centros de trabajo. Bien, así es como gestionamos aquí en el Ecuador.
les digo porque en otros países se gestiona de una manera distinta y igual existe la figura del delegado. Bien. Excelente, excelente. Gracias por tu Robert, aporte. Dime. un tema. En este caso, por ejemplo, digamos que yo tengo una empresa eh, que tiene 15 trabajadores, pero dentro de los 15 trabajadores yo tengo sucursales, o sea, puestos de trabajo. Ahí sería de manejarse así con un delegado de seguridad. Eso Sí, es correcto. Sí, sí ya, podrías manejarte porque no los tienes concentrados, sino que los tienes dispersos en en varias algunos sucursales. centros de trabajo. Verás, la norma es un poco ambigua, ¿no? Es un poco ambigua y conozco empresas que lo que hacen es que si tienen más de 15, aun cuando tengan varias sucursales, entre todos los trabajadores forman un comité y no son sancionados por eso. Ujú. Pero partiendo de lo que hemos aprendido como fundamento, deberías tener delegados por sucursales. Toda sucursal que tenga más de 3 trabajadores debería tener un delegado de seguridad en ese caso. Ok, Bien. gracias. Igual, pues te tocaría hacer la reunión con los delegados porque algo que es clave y que bien que hacen esta pregunta es que a veces se confunde la función del responsable de prevención de riesgos con el delegado de seguridad. Son dos figuras distintas. Bien, son dos figuras distintas. El responsable de prevención de riesgos es una persona que es designada por quién, por el empleador. El empleador designa al responsable de prevención de riesgos. El delegado de seguridad, en contraposición, es un trabajador designado por los trabajadores. Bien, son los trabajadores quienes postulan quién quiere que sea su delegado. Son figuras distintas, no es la misma cosa y las funciones tampoco son. Si el responsable de seguridad por negligencia hace que se ocurra un accidente, en ese caso, digamos que el empleador le puede sancionar. ¿Por qué? Porque se supone que el empleador le designó porque dijo que sabía hacer la gestión. Bien, en el caso del delegado de seguridad no aplica, porque el delegado de seguridad es un trabajador que lo postulan sus compañeros de manera voluntaria y que acerca a las necesidades y demás, pero no puede llegar a ver este tipo de sanciones. ¿Ven? Esa es alguna de las diferencias que tenemos. Bien, entre el delegado y el responsable de prevención. Les digo porque mucha gente confunde y creen que es la misma cosa y no es la misma cosa. Vamos, ¿estamos claros ahí? ¿Me expliqué tal vez, Santiago? ¿Perdón? ¿Me expliqué la inquietud que tenían? Sí, 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 claro que sí, Robert, gracias. Perfecto, chévere. Y cerramos acá con los supervisores, Yolanda. Yolanda, no sé si está activa ya por allí. Sí, buenas noches, Robert. Bueno, Ya, cuenta. un supervisor prácticamente debe saber manejar y administrar a su personal y su desempeño. Además, debe proporcionar conocimientos y recursos y además brindar capacitación precisa para el uso apropiado de equipos y herramientas. Muy bien, excelente. Hay algo clave con los supervisores, ¿bien? Y es que los supervisores tienen los supervisores tienen una función medular y es que son la mano derecha del empleador. Entonces, digamos que las responsabilidades que debe cumplir el empleador de una manera intrínseca está vinculada con las funciones del supervisor. Por eso el supervisor debe garantizar que haya las condiciones adecuadas, los equipos adecuados, la formación adecuada para hacer el trabajo. Bien, entonces, clave, si usted es supervisor, tenga en cuenta que usted tiene una responsabilidad. Y cuando uno dice responsabilidades del empleador, a veces creemos que están hablando de otra persona. No, si usted es supervisor, están hablando de usted, de las obligaciones que usted tiene que cumplir, que garantizar que se cumplan porque es la mano derecha del empleador. Para eso le contrataron. Quiere decir que si mañana ocurre un accidente y usted fue negligente en sus labores como supervisor, usted puede ir a prisión. Bien. Entonces, cuando dicen, ¿quién va a prisión? ¿El empleador o sus representantes? Usted es uno de esos representantes. Entonces, ojo con eso como supervisores, porque a veces los supervisores dicen, no, es que eso de seguridad, mucho problema, mucho trabajo, mucha dificultad. No es así. Al contrario,
deben promover el trabajo seguro, porque si no, el que puede ir preso cuando pase algo malo es el mismo supervisor. Bien, ojo con eso. Entonces tenemos ahí algunas partes interesadas vinculadas a la gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera directa. Sin duda alguna, todos los miembros de la organización están vinculados. Bien, pero quisimos tener en cuenta estos porque son como los principales directos que van a estar ahí mezclados en la gestión. ¿Alguna inquietud, algún aporte, algún comentario? A ver, ¿o estamos claros al momento? Sí, perfecto. Entonces, si estamos claros, dime, Yo, Santiago. en la parte del médico ocupacional de lo que hablabas, por ejemplo, yo en la empresa que laboro, la médico ocupacional es también técnico en seguridad. Entonces, viene de la mano, ¿no? Tiene esa maestría igual y obviamente es una gran ayuda dentro de la planta. Sí, verás. Lo que sucede es lo siguiente. No es que no se pueda hacer. Ujú. Es que siempre que puedas separar las funciones, es conveniente que las separes. Bien, porque los médicos tienen una formación médica y los técnicos tienen una formación distinta. ¿Qué pasa? Que acá en el país médicos y técnicos cursan las mismas maestrías. Entonces, eso es una debilidad del proceso académico en el país al momento. ¿Por qué? Porque lo que aprende un médico debería ser más vinculado a la medicina del trabajo y lo del técnico más vinculado a la gestión, como decía Fernando, ¿no? Entonces, sí se puede, legalmente se puede hacer. Yo lo que digo es que no es recomendable hacerlo en la práctica siempre que no sea necesario. Digamos que, bueno, ya tocó, bueno, chévere. El médico nunca va a decir que no. Bien, ¿por qué? Porque te va a decir eso. Yo hice mi maestría en seguridad y por eso puedo hacer, ¿no? Pero sí hay un trecho en la formación académica y en la visión de la gestión de ambos profesionales. De que se puede, se puede. De hecho, conozco muchas empresas donde el jefe de la unidad de seguridad y salud es un médico, donde el técnico de seguridad es un médico. Conozco empresas donde el técnico de seguridad, constructoras, donde el técnico de seguridad es un psicólogo, bien, que hizo una maestría en seguridad. Entonces, sí, y toca mucho de que esos profesionales se documenten, se formen, ¿no? Para romper brechas, barreras. Sí se puede, sí lo permite la ley, solo que si en dado caso hay la opción de tener las dos figuras, sería bien conveniente tener las dos figuras eh, en la empresa, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede, no hay una ley que diga que no. Bien. Eso, mi Algo que estimado. queda, Robert, a la inquietud que realizó el compañero. De hecho, bueno, acá para el sector minero, por ahí tú más que nadie saben que en este momento, bueno, hasta el momento no ha habido una organización total, pero después de varias solicitudes de parte de la Escuela de Ingenieros Industriales y todos los que han venido realizando ya la seguridad de hace años, un poco se ha ido normalizando. Abogados incluso eran, eran jefes de la unidad. Obviamente no se les puede hacer de menos, todos estudiamos para un fin, pero sí hay que separar funciones. Yo no puedo irme de juez siendo con una maestría de derecho laboral, siendo un ingeniero ambiental. Por ahí va la cosa. En el SUT ya no te deja registrar como médico técnico a la vez. Entonces, en el proyecto que obviamente está por entrar en vigencia si es que lo aprueban, ahí claramente en el artículo 34 menciona la separación de funciones, la independencia de funciones. Entonces, no puede ser un médico técnico y médico a la vez en una empresa. Entonces, por ahí va la cosa y es mejor. Incluso se va a abrir ventanas, puertas para los técnicos que en verdad deben desempeñar esas labores. Sí, hay mucho que hacer, hay mucho todavía
que está por esclarecer, ¿no? Ahorita hay muchas cosas que están permitidas que tarde o temprano van a dejar de estarlo, no porque yo lo diga, sino porque es una tendencia de los demás países también, ¿no? Entonces, y no es malo, ¿no? Es lo que les digo, no es malo, es que simplemente se sigue fortaleciendo ramas. Por ejemplo, si ustedes nos siguen en redes, ven que nosotros tenemos una escuela de toxicología laboral. Y eso es algo que todavía cae mucho por hacer. Entonces, hay bastante por hacer y eso es positivo, ¿no? Porque el hecho de que queda mucho por hacer es que también tenemos mucho que aportar nosotros como profesionales. Gracias, Santiago, por tu comentario y gracias, Fernando, también, ¿no? Como habíamos acordado en la primera clase, vamos a tomar un receso de 9 minutos hoy, porque si no, ya no nos va a quedar casi tiempo para la segunda parte. Un receso de 9 minutitos y volvemos, ¿bien? Entonces tenemos 8:52, 9 y 1, estamos retomando para proseguir con la formación. Gracias por sus intervenciones, por estar activos. Nos vemos en 9 minutos. Perfecto. Seguimos. Veamos un poco de normativa, ¿bien? Vamos a ir desglosando. Bueno, hablábamos la anterior semana de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Y decíamos que esa era cómo se estructuraban las normas. Ahora bien, hablando un poco de la Constitución, usted podría buscar en la Constitución el artículo 326 y se va a encontrar que se establece el derecho al trabajo, ¿no? Pero un trabajo que debe tener una particularidad, que debe ser seguro y saludable, o sea que se debe garantizar que haya unas condiciones que no afecten la salud del trabajador y, bueno, que tampoco vayan en contra de su seguridad. Ese es un derecho establecido en la Constitución. Es un derecho establecido en la Constitución y al cual no debe ser vulnerado. Si revisamos otra norma, bueno, ya veremos en la próxima intervención lo que sería el instrumento andino, ¿no? Que es algo importante porque ahí se establece cómo debe realizarse la gestión en las empresas que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones. Pero en las normas nacionales podríamos revisar también lo que es el COI, el Código Orgánico Integral Penal, y les decía que no solo hay sanciones económicas o sanciones administrativas cuando hay incumplimientos, sino que también hay sanciones penales. Bien, y por ejemplo, un ejemplo de una sanción penal sería la prisión por un homicidio culposo por mala práctica profesional. Entonces, en el artículo 156 del COIP se establece que si llegase a haber la muerte de un trabajador a consecuencia de la negligencia de cualquiera de nosotros como gestores de prevención de riesgos, como responsable de seguridad, como representante legal, pues nosotros podríamos ir a prisión inicialmente de 1 a 3 años. Siempre, bueno, que no hayan otros aspectos vinculados a este suceso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta porque en ocasiones creemos que la sanción es solamente económica y decimos es económica y la empresa paga. Entonces, démonos cuenta que no es solo es una sanción económica, sino que también puede haber sanciones penales y que podemos nosotros ser sujetos de esas sanciones penales. Bien, revisando otro cuerpo normativo importantísimo, pues nos encontramos con el Código del Trabajo. Y en el Código del Trabajo se establece que los derechos del trabajador son irrenunciables en el artículo 4. Por ende, en la Constitución yo ya establezco el trabajo seguro y saludable como un derecho. Quiere decir que en una norma inferior no puedo decir que usted puede trabajar como sea. Quiere decir, esto nos lleva a pensar que no es suficiente con trabajar, sino que se deben garantizar unas condiciones adecuadas de trabajo para que se cumpla con lo establecido en la Constitución, ¿no? Si yo no establezco estas condiciones adecuadas, sencillamente estaría violentando ese derecho constitucional que tenemos, ¿no? En el artículo 38 hace referencia a los riesgos e indemnizaciones y se establece que los riesgos son responsabilidad del empleador.
Y cuando a consecuencia de estos riesgos del trabajo, el trabajador se ha afectado, el empleador debe indemnizar a este trabajador, siempre y cuando esta indemnización no sea entregada por el IES. Y les hacía énfasis en la anterior clase que el IES tiene seguros especializados. Cuando nosotros estamos afiliados, tenemos acceso a ciertos seguros especializados del IES, seguro general, individual y familiar de salud, después de los 90 días de afiliación, ¿verdad? Seguro de pensiones, ¿bien? El seguro de riesgos del trabajo, por ejemplo. En el caso del seguro de riesgos del trabajo, pues se hace énfasis en que este seguro está hecho para respaldar tanto al empleador como al trabajador en el caso que ocurriese una afectación a la salud del trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo, de una enfermedad ocupacional, pues en este supuesto estaríamos amparados por este seguro y este seguro me garantizaría a mí. ¿Qué me garantizaría? Bueno, como empleador, que no tengo que pagar las indemnizaciones al trabajador de manera directa, sino que el seguro se haría cargo de esto. Y como trabajador, que sería el IES como un ente robusto quien cubre esta responsabilidad. Bien, algo que es importante tener en cuenta como empleador es que el seguro de riesgo también tiene sus procedimientos, en el sentido de que no es que ande entregando dinero porque sí, si no se cumple con cierto estándar, sencillamente con los estándares de seguridad, el IES va a hacer algo, establecer algo que se llama responsabilidad patronal, y es que usted va a ser como empleador sancionado y va a tener que pagar una sanción económica por incumplimiento. Bien, es como una cadena. Por eso es que no es negociable no cumplir con los estándares de seguridad. Si usted no cumple, igual pierde como empleador. Bien, el artículo 41 del Código del Trabajo establece el término de responsabilidad solidaria, en responsabilidad solidaria entre empleadores, y se establece que cuando dos o más empleadores están interesados en un mismo fin, son solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir esto de solidariamente responsables? Quiere decir que si algo pasa, no recae la responsabilidad sobre una de las partes exclusivamente, sino que ambas partes responden. Entonces, si hay que pagar $10,000, 5,000 paga una parte, 5,000 paga la otra parte. Bien, eso es importante tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos subcontratados, ¿no? Contratistas que vienen a dar servicio. Solamente esos contratistas son los que vienen a hacer el trabajo de riesgo. Si no se deslinda la responsabilidad, aun cuando yo haga firmar un acuerdo donde yo digo que me desligo de toda responsabilidad. No, porque ya existe la ley que establece que son solidariamente responsables y un acuerdo no va a ir por encima de lo que establece la ley. ¿Bien? Importante tener en cuenta eso. Artículo 45, las obligaciones del trabajador desde el punto de vista de seguridad. Las obligaciones están vinculadas a cumplir con las normas establecidas, a cuidar el equipo de protección entregado, a notificar si hay condiciones que pongan en riesgo la vida de los trabajadores. Son obligaciones establecidas en el Código del Trabajo, así como laborar por más tiempo del contratado si es que el no hacerlo pondría en riesgo la vida de los trabajadores. ¿Ven? El artículo 434 hace referencia al reglamento de higiene y seguridad. Reglamento de higiene y seguridad, en este caso, entraría en consideración que es un documento que debe ser aprobado por el Ministerio del Trabajo, que tiene una vigencia de 2 años y que, bueno, pues es de obligatorio cumplimiento. Y nos vamos a dar cuenta que el reglamento de higiene y seguridad es como un contrato donde el empleador dice cuáles son sus derechos y sus deberes y prohibiciones y también del trabajador. Entonces, es como una carta compromiso de ambas partes. O sea, el empleador también se compromete a garantizar todo lo que está establecido ahí. Importante tener en cuenta. Así que si nunca ha leído el reglamento de higiene, revíselo para que se dé cuenta que esto es lo que está establecido. No solo obligaciones para los trabajadores, sino que el empleador también ahí establece que va a hacer ciertas cosas y bueno, su obligación como trabajador va a ser participar y colaborar en esta gestión preventiva. Artículo 177 establece la obligación de comunicar la enfermedad, esto para los trabajadores, ¿no? Cuando usted como trabajador se ha enfermado, debe informar, y si no lo hace,
pues sencillamente el empleador puede considerar que usted no quiso volver a trabajar, fue como un abandono de puesto y puede generar un visto bueno. Entonces, eso está establecido allí en el 177 y el 178, ¿bien? Así como, por ejemplo, se establece en este articulado que el empleador tiene el derecho de validar el certificado médico que usted entregó en el caso de una enfermedad. Entonces, el empleador podría, aun cuando sea un médico del IES, validar que este certificado no esté adulterado, que no esté viciado, que no sea que un médico le ayudó a tener un certificado médico, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta y está en el artículo 178 del Código de Trabajo. Artículo 172 hace referencia a las causales de visto bueno. Se establece, en el caso nuestro, visto bueno se va a dar cuando el trabajador incumpla las normas de seguridad. Entonces, una de las causales de visto bueno es que si un trabajador no cumple con las normas de seguridad, sencillamente puede ser separado de su puesto de trabajo, como teniendo esto como una justificación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones creemos que el trabajador tiene todos los derechos y no es así. Si el trabajador no trabaja con seguridad, si el trabajador no colabora, pues sencillamente puede ser despedido. Puede ser despedido y en ese caso, pues lo que puede ocurrir es que usted pueda gestionar este despido de manera justificada. Y es clave, ¿por qué? Porque un trabajador imprudente, un trabajador que no cumple las normas, va a convertirse en un problema para la empresa. El rato que ese trabajador se accidente, el usted demostrar que realmente era un trabajador imprudente, le va a ser muy difícil. ¿Bien? Entonces, ese tipo de trabajadores que no cumplen con las normas de seguridad, lo mejor es que no estén. ¿Bien? Entonces, lamentablemente, así suele ser. ¿Bien? Artículo 349 y 348, pues vamos a encontrar también en el Código del Trabajo aspectos vinculantes a los términos de enfermedad ocupacional y de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando no está afiliado no se rige por la normativa establecida en el IES, sino que se rige por lo que se ha establecido en el Código del Trabajo. Antes se creía que si no estaba afiliado no tenía derechos. No, sí tiene derechos. Si demuestra que trabajó para usted, él podría demandarle y se establecería lo que está descrito en el Código de Trabajo. Quiere decir que en ese caso la indemnización no la entregaría el IES, sino que la entregaría usted como empleador teniendo como mediador al Ministerio del Trabajo en este caso. Bien, perfecto. Al momento, ¿alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? ¿No? Hay una norma, bueno, que podemos revisar que es la resolución CD 513. Esta resolución CD 513, ¿qué es? Es la resolución del Consejo Directivo del IES. Bien, del Consejo Directivo del IES y establece los estatutos del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Este seguro especializado que nos va a cubrir ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Bien, entonces, vamos a dedicar estos 5 minutos a hablar de esa resolución y luego hacemos una actividad de cierre de nuestra jornada de hoy. Esta resolución establece, por ejemplo, establece que el trabajador está amparado ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, de una enfermedad, no, de un accidente, porque una enfermedad no ocurre en el primer día, de un accidente desde el primer día de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador afiliado el día de hoy tuvo un accidente, el seguro de riesgos le ampara, bien, porque está cubierto desde el primer día de jornada. Desde el primer día de jornada, lo cual pues me va a garantizar que yo tengo la cobertura como trabajador. Y por eso es súper importante que un trabajador que no esté afiliado no ingrese a trabajar. Bien, porque si ingresa a trabajar y se accidenta y no ha hecho el aviso de entrada, voy a estar en problemas, Por eso, desde el primer día de trabajo, el trabajador debe estar afiliado y debe contar con este respaldo.
Usted también como empleador le conviene que esto sea así. Además, esta resolución establece que nosotros como trabajadores tenemos derecho a ciertas prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones? Las prestaciones son, en primera instancia, el subsidio. ¿Qué es el subsidio? Es que cuando usted se accidentó o tuvo un accidente de trabajo y no puede laborar por un tiempo, por un mes, 2 meses, unos días, pues en esos casos yo voy a tener el acceso a este subsidio. ¿Bien? Este subsidio que va a ser el pago de una parte de mi sueldo, ¿no? Que sería un 75% lo que establece la norma. Importante. Además voy a tener atención médica, ¿no? Y servicio de prevención de riesgos desde el primer día, el servicio de prótesis y ortopedia desde el primer día de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si hay una consecuencia mayor? Entonces, yo ya perdí un dedo, perdí una mano, voy a tener acceso a una indemnización. Esta indemnización me la entrega el IES. Entonces, hay una tabla dentro de la resolución que me dice, bueno, en función de la pérdida va a recibir la indemnización. Si perdió el dedo son $1000, si perdió 2 dedos, hay una tabla establecida para este tema de las indemnizaciones, que es un pago único. ¿Qué pasa si yo no puedo volver a trabajar? Pues tengo una pensión. Entonces, el seguro de riesgo funciona con un sistema de rentas, bien, pensiones o rentas. Pensión de incapacidad laboral. En función del nivel de incapacidad, yo voy a recibir una pensión, bien, una pensión vitalicia o hasta que me restablezca para seguir laborando. Luego, ¿qué pasa si en el peor de los casos muero, pierdo la vida? Recibo una pensión de Montepío. Esta pensión rige para la esposa o la viuda o la conviviente y los hijos menores de 18 años, siempre que no tenga discapacidad. Si tienen discapacidad, pues ya esos pueden ser amparados incluso siendo mayores de 18 años. Bien, y aquellos demás que se determinen. Esta resolución me va a establecer lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad ocupacional, que ya estuvimos revisando los conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, se establece que un accidente de trabajo son todos aquellos eventos que ocurren cuando usted está trabajando, ¿bien? Y a consecuencia de su trabajo sufre el accidente. Pero también hay otros supuestos. Por ejemplo, cuando usted se está trasladando de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, también se considera como accidente de trabajo, llamado accidente en itinerario o en trayecto. Cuando usted le envían a hacer un trabajo fuera de las instalaciones, bien sea dentro de la localidad o en otra ciudad, también, que eso sería un accidente en misión de servicio cuando está dentro de la localidad y en comisión de servicio cuando está fuera de la localidad de su centro de trabajo. El que ocurre en las pausas siempre que usted esté bajo relación de dependencia de su empleador ese rato, ¿no? Digamos que ocurrió porque usted no pudo salir de la empresa porque estaba esperando que iban a pedir hacer un trabajo, se accidentó, en ese caso estarían parados como un accidente de trabajo. En otros casos, no. El que ocurre como consecuencia de actividades gremiales o sindicales, por ejemplo, como delegado de seguridad, fue al IES a buscar una información, eso es un accidente de trabajo. Como delegado, como sindicalista, fue a buscar algo en el Ministerio del Trabajo, también se consideraría como un accidente de trabajo. Y los accidentes ocasionados por terceros, por ejemplo, usted está haciendo su trabajo, viene un carro, se choca y le impacta a usted donde usted estaba trabajando, aun cuando usted no ocasionó el accidente, aun cuando ese accidente no tiene nada que ver con su trabajo, también se consideraría como un accidente de trabajo. Asimismo, se establecen los eventos que no son considerados como accidentes de trabajo, como cuáles cuando usted está bajo efectos del alcohol, droga o cualquier sustancia psicotrópica, cuando usted lo ocasiona de manera intencional, lo provocó con intención, cuando es el resultado de un juego, una riña o un intento de suicidio, tampoco, cuando es el resultado de un delito por el que hay sentencia para quien lo ocasionó, tampoco, cuando se debe a circunstancias de fuerza mayor,
tampoco sería considerado como un accidente de trabajo. Es importante que tengan en cuenta porque eso lo establece esta resolución CD 513. Y establece también que los accidentes de trabajo deben ser investigados y las enfermedades ocupacionales se debe analizar el puesto de trabajo donde se generó la enfermedad para establecer la relación causa-efecto y poder entregar las prestaciones. Siempre se fundamenta en esto. Bien, perfecto. De este último temita que revisamos, resolución CD 513, ¿alguna consulta, alguna inquietud, alguna novedad? ¿O estamos claros? ¿Me expliqué? Espero que sí. Bien, entonces, para cerrar nuestra jornada de hoy, vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer un Kahoot. Así que les pido que por favor estemos allí activos, atentos, porque esta actividad pues está hecha para que participemos y bueno, pues el que se está durmiendo ahí pueda despertar, podamos cerrar teniendo una noción de cómo nos fue. Bien, entonces les voy a pedir que desde su dispositivo móvil o desde su computadora nos conectemos al enlace que les voy a compartir al chat. Les voy a compartir tanto al chat de Zoom como al chat de WhatsApp, de manera que podamos participar. Entonces ahí ya los estoy esperando. Ya les estoy compartiendo el chat del WhatsApp también. Muy bien, ya está compartido también el chat. Ya está Santiago por ahí, esperamos a los demás. Y si no, voy a decir que Santiago era el único que estaba por aquí pendiente. Ah, no, ya, pues, ya me había preocupado, ¿no? Está Anthony, Stephanie, Ana Paula, Santiago. Marcelo, Andrés, muy bien. Yolanda, ahí estamos todos, creo. 7. 7 personas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a ir revisando un poco lo que hemos estado hablando el día de hoy. ¿Alguien falta por ingresar tal vez? ¿Quién dijo yo? Fernando creo que no está. Ajá, Fernando. Fernando, ahí sí puedes ingresar. Con esto ya cerramos. Listo, ahí estamos todos. Bien, entonces comenzamos. Selección múltiple, puede seleccionar las que usted considere correctas. No, clasificación de las empresas según el nivel de riesgo. Rojo alto, azul medio, amarillo bajo, verde muy alto. Muy bien, habíamos dicho bajo, medio y alto. Muy bien, según la resolución del CIS, ¿no? Veamos cómo nos fue. Primer lugar para Ana Paula, segundo lugar Santiago, tercer lugar para Anthony. Los demás como que no pudieron participar. ¿Bien? Vamos con la segunda, ¿verdadero o falso? Las empresas con menos de 100 trabajadores deben constituir un comité paritario. Con menos de 10, perdón. Con menos de 10 trabajadores deben tener un comité paritario. Azul verdadero, rojo falso. Falso, ¿verdad? Porque ahí tenemos el delegado. Excelente, muy bien. Ana Paula sigue a la cabecera, Santiago y Anthony. Vamos con la siguiente. Los entes rectores en seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador son
Seleccione los que considere correcto. Rojo, Ministerio de Salud Pública. Azul, Ministerio del Trabajo. Amarillo, Seguro de Riesgos del Trabajo. Verde, Secretaría Técnica de Cualificaciones, SETEC. Bien, excelente, estamos bien. Ay, Santiago sube al primer lugar, Ana Paula y Yolanda entrando al podio, muy bien. Vamos con la siguiente, selección múltiple. ¿Qué empresas deben contar con un reglamento de higiene y seguridad? Rojo, empresas con 10 trabajadores. Azul, empresas con menos de 10. Amarillo, empresas con más de 10. Verde, todas las empresas. Recuerden, empresas con más de 10 trabajadores. ¿Bien? Con más de 10 trabajadores deben tener su reglamento. Sube Stephanie, Santiago, primer lugar, Ana Paula, tercer lugar. Vamos, Ana Paula. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Un técnico de seguridad y un responsable de seguridad son la misma figura. Medio polémico, ¿no? Azul verdadero, rojo falso. Ok, falso, no es lo mismo. Un técnico, puedes volver a ingresar, Anthony, puedes volver a ingresar. Un técnico de seguridad puede ser un responsable de seguridad, pero un responsable de seguridad que no se forme académicamente nunca va a llegar a ser un técnico de seguridad. Ojo con eso. Santiago, Stephanie, Ana Paula, Andrés y Yolanda. ¿Verdadero o falso? El plan integral de prevención de riesgos es obligatorio para todas aquellas empresas de hasta 10 trabajadores. Azul verdadero, rojo falso. Muy bien. El plan es obligatorio, sí. Sí. El plan de prevención de riesgos es obligatorio para todas las empresas entre 1 y 10 trabajadores. Ojo con eso. Santiago, Stephanie, Ana Paula, Andrés y Yolanda. Selección múltiple. ¿Qué empresas deben tener un servicio médico? Ay, ay, ay. Sí lo dije, pero veamos si cacharon. Rojo, empresas con más de 100 trabajadores si son de riesgo bajo o medio. Azul, empresas con más de 50 trabajadores si son de riesgo bajo. Amarillo, empresas con más de 50 trabajadores si son de alto riesgo. Verde, todas las empresas. Servicio médico permanente. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Veamos. Empresas con más de 100 trabajadores si son de riesgo medio o bajo y empresas con más de 50 trabajadores si son de riesgo alto. Santiago, primer lugar, Stephanie, segundo lugar, Ana Paula, tercer lugar, Yolanda queriendo entrar, Andrés ahí está otra vez queriendo ingresar. Vamos pues. Las empresas con más de 10 trabajadores deben contar con el programa de prevención de riesgos psicosociales. Azul verdadero, rojo falso. Vamos, vamos, vamos. Efectivamente, verdadero. Empresas con más de 10 trabajadores deben tener el programa de riesgos psicosociales. Entra Yolanda al podio. Muy bien, Ana Paula, ¿qué pasó? Empresas que deben contar con el programa de prevención de consumo de alcohol y otras drogas. Rojo, todas. Azul es opcional. Amarillo, empresas con 10 o más trabajadores. Verde, empresas con más de 100 trabajadores.
Bien. Empresas con 10 o más trabajadores. Muy bien, se mantiene el orden y cerramos con la pregunta 10. La vigencia de un plan integral de prevención de riesgos laborales es de rojo, 1 año, azul, 2 años, amarillo, 6 meses, verde, 10 años. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. 1 año, recuerden, 1 año de vigencia tiene el plan de prevención. Y cerramos. Veamos cómo quedó ese podium. Ana Paula en el tercer lugar. Segundo lugar para Santiago. Y el primer lugar lo tenemos para Stephanie. Bien, Stephanie, primer lugar. Andrés y Yolanda, cuarto y quinto lugar, respectivamente. Bien, Andrés, bien. Después que te saliste del juego, ingresaste No ahí sé qué con... pasó. No, a veces, no Estoy, sé, se colgó sería, pero ingresaste bien, pues. Ya el cuarto sí, lugar, ingresé y después de... todo, pero pues, se salía del juego y no podía volver a entrar. Y entraba y se me salía de la reunión. Ah, imagínate. Sí, sí. Bueno, pero chéverazo, me alegra. Igual la grabación la vamos a estar compartiendo. Les voy a compartir más material para que puedan revisar. Y la verdad que un gusto haber compartido esta noche con ustedes. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna duda, algún comentario como parte del cierre de esta clase. ¿Les gustó la dinámica? Cuéntenme cómo van con sus expectativas al respecto del curso como tal que quieren ver. Vamos a seguir profundizando, ¿no? Ya con los formatos y demás la siguiente semana, pero si hay algo que usted quisiera, así como que Robert, por favor, que no falte esto, escríbame con confianza, porque es amplia la información, pero estamos yendo de menos a más como tal en este sentido. Bien. De verdad, bueno, muchas gracias por su intervención, por su participación. Nos vemos el día martes nuevamente. Que tengan un excelente fin de semana y un buen descanso. Gracias, Robert. Igual una buena noche.